Mi esposa dijo en la terapia de pareja, necesito que luches por mí, demuéstrame que te importo. La miré con calma y dije, luché durante 10 años. Ahora estoy cansado. Luego, me volví hacia la terapeuta, ¿puede recomendarme un buen abogado de divorcios? A mi esposa se le cayó la mandíbula. No estás hablando en serio ahora mismo. La lluvia en las ventanas del consultorio de la doctora Vaughan hacía que todo sonara más suave de lo que era. La voz de Rebecca, sin embargo, se abría paso, aguda y familiar. Necesito que luches por mí. Demuéstrame que te importo. Había oído esa frase quizás 100 veces. La silla gris debajo de mí se sentía desgastada, como si hubiera pasado la mitad de mi vida en este lugar, aunque solo habían sido 4 sesiones. 2 semanas tratando de encontrar palabras que arreglaran lo que probablemente era irreparable. El consultorio de la doctora Vaughan daba a la bahía de Elliot. En días despejados, se podían ver los ferries. Hoy, el agua se confundía con el cielo. La caja de pañuelos estaba sobre la mesa entre Rebecca y yo. Rebecca había gastado media caja en la última sesión. Grant. La voz de la doctora Vaughan me trajo de vuelta. ¿Te gustaría responder? Rebecca se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Esperando. Esperaba lo que siempre le daba, promesas de esforzarme más, de ser mejor, de estar más presente. 10 años de promesas. Miré a mi esposa, la miré de verdad. Seguía siendo hermosa, incluso con la mandíbula apretada y los ojos brillantes de frustración. Recordé nuestra boda, de pie en el muelle con el sol poniéndose detrás de ella, pensando que nunca había estado más seguro de nada. Ese sentimiento vivía ahora en un lugar muy lejano. Necesito pensar, dije. La expresión de Rebecca cambió. Siempre necesitas pensar. Ese es el problema. La doctora Vaughan hizo una anotación en su libreta. A veces lo hacía, solo un rápido garabato, su rostro sin revelar nada. Había pasado 4 sesiones tratando de leerla, tratando de averiguar de qué lado estaba. Todavía no lo sabía. La sesión terminó como siempre. La doctora Vaughan nos programó para 3 días después. Rebecca se levantó rápidamente, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Yo me tomé mi tiempo, poniéndome la chaqueta, revisando mi teléfono. La doctora Vaughan permaneció sentada, terminando sus notas. Nos vemos el jueves, dije. Ella levantó la vista. Cuídate, Grant. En el estacionamiento, Rebecca estaba sentada en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados. El viaje a casa sería silencioso o un interrogatorio. Nunca podía predecir cuál. Apenas dijiste nada ahí adentro, dijo mientras encendía el motor. No tenía mucho que decir. Eso es exactamente en lo que estamos trabajando. Salí a la calle. Rebecca se desplazaba por su teléfono, suspirando cada pocos segundos. Había aprendido lo que significaban los suspiros. Nuestro apartamento en Capitol Hill tenía una vista de la aguja espacial desde la ventana de la cocina. Preparé la cena mientras ella se sentaba en el sofá. Ajo y aceite de oliva llenaban el espacio. La terapia está ayudando, ¿no crees? Preguntó sin levantar la vista. La doctora Vaughan realmente está llegando a ti. Revolví la pasta. ¿Lo está? Eres más consciente de tus problemas ahora. Eso es progreso. Mis problemas. Puse 2 platos en nuestra pequeña mesa de comedor. Rebecca se acercó, se sirvió una copa de vino y se sentó. Comimos casi en silencio. Mencionó algo sobre el nuevo novio de su amiga Nicole. Hice los sonidos apropiados. Esa noche, me quedé despierto mientras Rebecca dormía a mi lado. El apartamento se asentaba a nuestro alrededor. Todos esos crujidos y sonidos familiares. Pensé en nuestra boda, en estar de pie en el muelle con el sol poniéndose detrás de ella, pensando que nunca había estado más seguro de nada. Esa certeza se sentía como de otra vida. A la mañana siguiente, llamé a mi hermano desde mi coche. Owen vivía en Fremont, trabajaba en horarios extraños y siempre contestaba cuando llamaba. ¿Un café? Pregunté. Sí,
En el lugar de siempre. Victrola Coffee en la 15 estaba concurrido para una mañana de día laborable. Owen ya estaba allí. 2 tazas en la mesa. Se parecía a mí. Misma complexión, mismo cabello oscuro encaneciendo en las sienes. Pero Owen sonreía más. Te ves terrible, dijo. Gracias. Lo digo en serio. Te ves derrotado. Envolví mis manos alrededor de la taza de café. Solo cansado. Siempre estás cansado. Owen se reclinó. ¿Cómo va la terapia? Rebecca cree que me está arreglando. ¿Y tú qué crees? Observo a la gente pasar por la ventana de afuera. Una pareja paseando a un perro, riéndose de algo. Una mujer en su teléfono, frunciendo el ceño. Gente normal viviendo vidas normales. Creo que he estado luchando durante 10 años, dije. Creo que sigo luchando. Ella simplemente no puede verlo. Owen guardó silencio por un momento. ¿Qué me dirías si nuestras situaciones estuvieran invertidas? No tenía una respuesta. Dejó que el silencio se asentara. Mereces ser feliz, dijo Owen finalmente. No solo menos miserable, sino realmente feliz. Terminé mi café. Hablamos de otras cosas después de eso. Su trabajo, un viaje que estaba planeando, la terrible temporada de los Seahawks, cosas normales de hermanos. Pero sus palabras se quedaron conmigo durante el camino a casa. El estacionamiento de la oficina estaba medio vacío cuando llegué el lunes por la mañana. Había estado tomando días personales. El viaje en ascensor hasta el 7º piso se sintió más largo de lo habitual. Mi escritorio se veía exactamente como lo había dejado. Puse boca abajo la foto de Rebecca y yo. Grant. Karen de contabilidad estaba en la puerta de mi oficina. Habíamos trabajado juntos durante 6 años. No te he visto mucho por aquí. Asuntos personales. Ella asintió. Bueno, te extrañamos en la reunión trimestral. Debería haberme importado. Hace 3 meses, me habría importado. Ahora se sentía distante. Está bien, dije. Karen se quedó un momento más. Te ves diferente. Presente. Te ves presente. Después de que se fue, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. A la hora del almuerzo, caminé hasta una tienda de sándwiches a 3 cuadras en lugar de comer en mi escritorio. El aire fresco se sentía bien. Mi teléfono sonó mientras esperaba mi pedido. Rebecca. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. La rechacé. Apareció un mensaje de texto. Tenemos que hablar del apartamento. Todavía no. No estaba listo para la logística todavía. La tienda de sándwiches estaba llena. Encontré un lugar en la barra junto a la ventana. Una mujer en el asiento de al lado estaba leyendo un libro de bolsillo, completamente absorta. Grant. Me giré. Melissa Brooks de la escuela de posgrado. Habíamos estado en el mismo programa. Perdimos el contacto después de la graduación. ¿Melissa? Vaya, han pasado, ¿qué? 8 años por lo menos. Señaló el asiento vacío. ¿Te importa si me siento? Nos pusimos al día. Se había mudado de nuevo a Seattle el año pasado, se casó y ya se divorció. Lo dijo con una risa. ¿Y tú? Preguntó. Nos casamos. Nosotros. Hice una pausa. Es complicado. ¿Del tipo bueno o del tipo malo? Definitivamente del tipo malo. Hablamos durante 40 minutos. Era fácil hablar con ella. Siempre lo había sido. Me contó sobre su propio divorcio, cómo se había sentido como un fracaso al principio, y luego un alivio. «Lo superarás», dijo mientras nos levantábamos para irnos. ¿Puedo tener tu número? Quizás podríamos tomar un café alguna vez como amigos. Ella sonrió. Me gustaría. Caminando de regreso a la oficina, sentí algo que no había sentido en meses.
No una posibilidad romántica, solo la posibilidad de construir una vida que fuera mía. Rebecca estaba en la ducha cuando regresé. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil con la intención de revisar el correo electrónico. En cambio, me encontré mirando la pantalla, sin ver nada. El sonido del agua corriendo por las tuberías. Rebecca cantando desafinadamente. Todo tan familiar que se sentía como un peso. La doctora Vaughan había sugerido sesiones individuales. La mía estaba programada para la tarde siguiente. Llegué 15 minutos antes y me senté en la sala de espera, hojeando una revista sin leerla. La recepcionista me sonrió. Me pregunté si podía saber qué clientes se estaban desmoronando solo con mirarlos. El consultorio se sentía diferente sin Rebecca allí. Más silencioso. La doctora Vaughan señaló la misma silla gris y me senté. Háblame del silencio en nuestra última sesión, dijo. Había pasado el trayecto ensayando lo que diría. Pero sentado allí, las palabras practicadas desaparecieron. Estaba cansado de escuchar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que necesito luchar por ella. Que necesito demostrar que me importa. Llevo 10 años demostrándoselo. Nunca es suficiente. La doctora Vaughan asintió, esperando más. Ella quiere que lo demuestre constantemente, continué. Que cambie mis planes. Que lo deje todo cuando está molesta. Que defienda mi amor por ella como si estuviera en un juicio. Y cuando lo hago, funciona por un día, quizás una semana. Luego volvemos a estar aquí de nuevo. ¿Cómo sería luchar por ti? La pregunta me detuvo. Nadie me había preguntado eso antes. Ni en terapia, ni en nuestro matrimonio. Me quedé pensando. No lo sé, dije finalmente. Nadie ha luchado nunca por mí. La doctora Vaughan se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres, Grant? No lo que ella quiere. No lo que la haría feliz a ella, ¿qué quieres tú? La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Quiero dejar de estar cansado. Pasamos el resto de la sesión desentrañando lo que significaba cansado. Agotado emocionalmente por gestionar sus estados de ánimo, exhausto físicamente por caminar de puntillas, espiritualmente vacío por sacrificar pedazos de mí mismo hasta no saber qué quedaba. ¿Qué haría falta para que no estuvieras cansado? Preguntó la doctora Vaughan. No creo que sea posible en este matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Las había pensado antes, pero decirlas en voz alta las hacía reales. La doctora Vaughan no reaccionó. Solo escribió algo. Esa es información importante, dijo. Antes de irme, me dio una tarea. Escribe lo que necesitas en una relación, no lo que estás dispuesto a aceptar. Lo que realmente necesitas. Esa tarde, Rebecca estaba llena de energía. Había tenido su sesión individual esa tarde y llegó a casa hablando rápido, desempacando las compras que había hecho de camino. La doctora Vaughan lo entiende totalmente, dijo, guardando una caja de pasta. Entiende que necesito seguridad emocional porque mi padre se fue. Dijo que debería comunicar mis necesidades claramente, que es lo que he estado tratando de hacer todo el tiempo. Me quedé en el umbral de la puerta viéndola moverse por la cocina. Realmente me ayudó a entender por qué me pongo tan ansiosa cuando te alejas, continuó Rebecca. No se trata de ti específicamente. Se trata de mis problemas de abandono. Tiene sentido, ¿verdad? Cierto, dije. Así que en la próxima sesión, realmente voy a hacerte entender lo que necesito de ti. Sonrió, complacida consigo misma. Creo que finalmente estamos llegando a alguna parte. Me fui a la cama temprano de nuevo. Rebecca se quedó despierta viendo la televisión, la luz azul parpadeando bajo la puerta del dormitorio. Alrededor de la medianoche, me levanté, con cuidado de no despertarla, y fui a la cocina. Saqué un cuaderno del cajón donde guardábamos cosas al azar, pilas, gomas elásticas, menús de comida para llevar. La página en blanco me miraba fijamente. Empecé a escribir. Lo que necesito en una relación, ser respetado, no constantemente criticado.
Tener autonomía sin necesidad de pedir permiso. Que se me permitan errores sin asesinatos de carácter. Tener amistades sin justificarlas. Ser visto como un todo, no como una colección de insuficiencias. Llegar a casa sin ansiedad. Ser feliz. Leí la lista 3 veces. Ninguna de estas cosas existía en mi matrimonio. No habían existido durante años. La comprensión no me golpeó como una revelación. Se asentó sobre mí. Silenciosa y certera. Yo no era el problema. La relación lo era. La sexta sesión llegó un jueves por la tarde. Rebecca se había tomado el día libre en el trabajo, tratándolo como un evento importante. Había preparado puntos de conversación. Podía notar que tenía esa mirada que ponía cuando había ensayado algo. Nos sentamos en nuestros lugares habituales. La doctora Vaughan abrió su cuaderno. Han tenido sesiones individuales, dijo. Me gustaría que cada uno compartiera una cosa que aprendió sobre sí mismo. Rebecca fue la primera. Se lanzó a un discurso sobre sus problemas de abandono, sobre cómo la partida de su padre cuando tenía 8 años lo había moldeado todo. Habló de la necesidad de reafirmación constante, del miedo que impulsaba su comportamiento. Fue elocuente y vulnerable y probablemente cierto. Así que, ves por qué necesito que estés más presente, ¿verdad? Me miró expectante. No se trata de que tú seas inadecuado. Se trata de mi trauma. La doctora Vaughan se volvió hacia mí. Grant, ¿qué aprendiste tú? Miré mis manos, el anillo de bodas que había llevado durante 10 años. La habitación se sentía muy quieta. Aprendí que he estado luchando, dije. ¿Durante 10 años? He estado luchando. Rebecca empezó a interrumpir, pero la doctora Vaughan levantó una mano. Por favor, déjalo terminar. He reorganizado mi vida, continué. He defendido mi amor. Me he disculpado por cosas que no hice. He renunciado a amistades. He aceptado que me hagan sentir pequeño en público y en privado. He luchado. Pero nunca luchas por nosotros, dijo Rebecca. Simplemente te dejas llevar por todo. Porque luchar por nosotros, según tu definición, significa borrarme a mí mismo. El silencio se alargó. La doctora Vaughan esperó. Cada vez que he luchado por este matrimonio, dije, ha significado sacrificar otra parte de quien soy. Eso no es luchar por nosotros. Eso es simplemente rendirse. La voz de Rebecca se elevó. Este es exactamente el problema. Te estás rindiendo. Y entonces lo dijo. La frase que había oído tantas veces que había perdido su significado. Necesito que luches por mí. Demuéstrame que te importo. La miré de verdad, vi la expectativa en su rostro, la certeza de que respondería de la manera en que siempre lo hacía, que prometería esforzarme más, que me disculparía, que lucharía. Luché durante 10 años, dije. Mi voz era tranquila, clara. Ahora estoy cansado. Su rostro cambió. Confusión primero, luego incredulidad. Me volví hacia la doctora Vaughan. ¿Puede recomendarme un buen abogado de divorcios? La pregunta quedó en la habitación como algo físico. La lluvia en las ventanas. El tráfico distante. La aguda inspiración de Rebecca. No estás hablando en serio ahora mismo. Su mandíbula se había caído literalmente. Nunca había visto que eso le pasara a alguien en la vida real. La expresión de la doctora Vaughan no cambió. Esta es una decisión que Grant expresa. Rebecca se volvió hacia ella. Dile que está siendo ridículo. Estamos aquí para arreglar las cosas. Esto es entre tú y Grant, dijo la doctora Vaughan de manera uniforme. Rebecca se volvió de nuevo hacia mí. No puedes simplemente rendirte después de todo. No me estoy rindiendo. Me estoy eligiendo a mí mismo. Esto es manipulación. Estás tratando de asustarme. No lo estoy. Estoy harto de tener miedo yo mismo. La doctora Vaughan intervino. Tomemos un momento. Rebecca, ¿qué estás sintiendo?
Traicionada. Está destruyendo nuestro matrimonio. Grant, ¿quieres añadir algo? Quiero ser claro. Esto no es una táctica. No estoy tratando de que ella entienda. He terminado. La doctora Vaughan sacó un pequeño bloc de notas del cajón de su escritorio. Para responder a tu pregunta, Grant, puedo proporcionar referencias a varios abogados. Te daré una lista después de nuestra sesión. Rebecca la miró fijamente. Estás ayudándolo a dejarme. Estoy ayudándolos a ambos a navegar hacia donde sea que vayan. Ese es mi papel. Rebecca lo intentó todo entonces. La ira primero, su voz aguda y acusadora. Luego lágrimas, reales, corriendo por su rostro. Luego la negociación. Podemos arreglar esto. Por eso estamos aquí. Solo tienes miedo del trabajo real. Cambiaré. Dejaré de pedirte que luches. Mantuve la calma. No era crueldad. Era solo un vacío donde antes estaba la lucha. El que necesites que luche por ti significa que siempre estoy perdiendo, dije. No puedo vivir así más. Así que 10 años no significan nada. Significa que lo intenté. Significa que te amé. También significa que me perdí a mí mismo. La doctora Vaughan hizo preguntas que nos ayudaron a ambos a aclarar nuestras posiciones. No presionó en ninguna dirección, no sugirió soluciones, solo mantuvo el espacio para que la verdad existiera entre nosotros. Cuando la sesión terminó, programó seguimientos individuales para ambos. Me entregó una tarjeta de visita con 3 nombres escritos en el reverso. Estos son abogados que se especializan en divorcios colaborativos, dijo. Si esa es la ruta que eliges. Rebecca se quedó congelada junto a su silla. Esperé en la oficina mientras ella se iba, dándole espacio. La doctora Vaughan se ocupó con papeleo, dándome espacio a mí también. Gracias, dije antes de irme. Ella levantó la vista. Hiciste un trabajo difícil hoy, Grant. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos. Las manos en el volante, el motor apagado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Owen. ¿Cómo fue? Me quedé mirando el mensaje. ¿Cómo fue? Acabo de pedir recomendaciones de abogados de divorcio en la terapia de pareja. Mi esposa de 10 años pensó que la estaba manipulando. Me sentía como si hubiera corrido un maratón y saltado de un acantilado al mismo tiempo. Pedí recomendaciones de abogados de divorcio en terapia, respondí. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Luego, ¿cómo te sientes? Cansado, pero es un tipo diferente de cansancio. Estoy orgulloso de ti. Me quedé allí sentado hasta que otro coche necesitó mi espacio. Alguien tocando la bocina suavemente detrás de mí. Conduje a casa en piloto automático, apenas registrando las calles familiares. Rebecca ya estaba allí cuando llegué. Había estado llorando, sus ojos rojos e hinchados. El apartamento se sentía más pequeño de alguna manera, como si todo el aire hubiera sido succionado. Podemos arreglar esto, dijo antes de que siquiera hubiera cerrado la puerta. Sé que no podemos. Dejé mis llaves en la encimera. No quiero arreglarlo. Quiero salir. Solo tienes miedo. La doctora Vaughan dijo que la gente se asusta de la vulnerabilidad. Esto no es miedo. Es aceptación. Ella cicló a través de las emociones como canales de televisión. Suplicando un momento, enojada al siguiente, confundida después. ¿Qué hay de los votos matrimoniales, para bien o para mal? Esto ha sido para mal durante mucho tiempo, dije. Seguía esperando lo mejor. No va a llegar. Caminé hacia el dormitorio y saqué mi bolsa de lona del armario. El sonido de la cremallera parecía demasiado fuerte. Empaqué metódicamente. Ropa, artículos de tocador, cargador del teléfono. Rebecca me siguió, todavía hablando. Me estás abandonando igual que mi padre. Me detuve, la miré. No soy tu padre y quedarse en algo que nos hiere a ambos no es amor. Cerré la cremallera de la bolsa. Rebecca se quedó en el umbral de la puerta,
con los brazos alrededor de sí misma. Se veía pequeña de una manera que me dolía el pecho, pero recogí la bolsa de todos modos. ¿A dónde vas? A un hotel. Descifraré el resto más tarde. Grant. Lo siento, dije. Y lamentaba que hubiera llegado a esto. Lamentaba que nos hubiéramos hecho daño. Lamentaba no poder ser lo que ella necesitaba, pero no lamentaba irme. El hotel de estancia prolongada cerca de Green Lake era impersonal de la mejor manera. Muebles insípidos, arte genérico en las paredes, una vista al estacionamiento. Nadie me conocía aquí. Nadie esperaba nada de mí. Pedí comida tailandesa y la comí sentado junto a la ventana. Mi teléfono vibraba con mensajes de Rebecca cada pocos minutos. Los leí pero no respondí. Estaba pasando por etapas, arrepentida, luego enojada, luego manipuladora, luego negociadora. Había visto el patrón antes. Esa noche, dormí hasta la mañana. 8 horas seguidas. No podía recordar la última vez que eso había sucedido. La segunda noche fue más difícil. Me desperté a las 2 de la mañana. La habitación del hotel oscura, excepto por las luces del estacionamiento que se filtraban por las cortinas. Mi teléfono brillaba en la mesita de noche. 12 mensajes nuevos de Rebecca. Los leí, cada uno una variación del mismo tema. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Cambiaré. Estás cometiendo un error. Mi pulgar se cernía sobre su contacto. Sería tan fácil llamar, decir que había reaccionado de forma exagerada, volver a la incomodidad familiar en lugar de este extraño sentimiento de estar a la deriva. Me vestí y conduje hasta el restaurante abierto las 24 horas en Aurora Avenue, el mismo al que Owen y yo solíamos ir después de los conciertos cuando teníamos 20 años. Quedarse despierto hasta el amanecer se sentía como vivir en lugar de solo marcar el tiempo. El lugar no había cambiado. Cabinas de vinilo rojo, suelo a cuadros, una máquina de discos en la esquina que probablemente no había funcionado desde los años 90. Una camarera cansada me trajo café sin preguntar. ¿Noche difícil?, preguntó. Algo así. Me dejó en paz después de eso. Me senté en una cabina junto a la ventana viendo pasar los coches ocasionales. Un tipo en la barra encorvado sobre su teléfono. Una pareja en otra cabina discutiendo en voz baja. 3 chicos que no podían tener más de 21 años, riendo demasiado fuerte, todavía borrachos de donde quiera que hubieran estado. Mi teléfono estaba sobre la mesa entre mi café y yo. El nombre de Rebecca en la parte superior de mis mensajes. Podría terminar esto ahora mismo. Volver al matrimonio. Fingir que la sesión de terapia nunca sucedió. Darle otra oportunidad. Pensé en lo que la doctora Vaughan había preguntado. ¿Qué haría falta para que no estuvieras cansado? Volver me cansaría más. Esa era la verdad que había estado evitando. Cada día del matrimonio me agotaba más. Cada conversación era una negociación. Cada elección requería una justificación. Cada estado de ánimo de ella se convertía en mi responsabilidad de arreglar. La camarera rellenó mi café. ¿Estás bien, eh? Sí, solo pensando. Bueno, sea lo que sea en lo que estás pensando, a veces lo más difícil y lo correcto son la misma cosa. La miré. Se encogió de hombros. 20 años sirviendo mesas. Ves a mucha gente pensando en medio de la noche. Usualmente están en una encrucijada tratando de decidir qué camino tomar. ¿Qué camino suelen elegir? El familiar. Es más fácil, más seguro. Limpió la mesa junto a la mía. Pero los que eligen el camino difícil, son los que vuelven en unos meses luciendo más ligeros. Los que vuelven a lo familiar solo se ven más cansados. Se alejó para ayudar a otro cliente. Tomé mi teléfono, revisé los mensajes de Rebecca una vez más. Luego abrí un nuevo mensaje para Owen. Despierto. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Sí, todo bien. Casi la llamo. Pero no lo hiciste. Pero casi lo hago. Eso es normal. No significa que debas hacerlo.
Me quedé allí otra hora bebiendo café y viendo el cielo comenzar a clarear. Los chicos borrachos se fueron. La pareja que discutía pagó su cuenta en silencio y salió a coches separados. El tipo de la barra finalmente levantó la vista de su teléfono y pidió el desayuno. Mi teléfono permaneció en la mesa, oscuro y silencioso. No llamé a Rebecca. El impulso pasó como pasan los impulsos cuando los esperas en lugar de actuar sobre ellos. Para cuando salí del restaurante, el sol estaba saliendo. Conduje de regreso al hotel, me metí en la cama y dormí hasta el mediodía. Mi siguiente sesión individual con la doctora Vaughan fue 2 días después. Llegué duchado y descansado. Ella lo notó. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. Triste, pero mejor. Hablamos de la decisión, de lo que vendría después. Preguntó qué me hizo capaz de decirlo en ese momento. Me di cuenta de que ella nunca iba a escucharme, dije. Y estaba agotado de intentar ser escuchado. ¿Qué necesitas ahora mismo? Recordar quién era. No sentirme culpable por elegirme a mí mismo. Ella asintió. Elegirte a ti mismo no es egoísta. A veces es supervivencia. Discutimos continuar la terapia durante la transición. Estuve de acuerdo. La doctora Vaughan cerró su cuaderno. Mostraste mucho coraje en esa sesión, dijo. No se sintió como coraje. Se sintió como rendición. A veces son la misma cosa. El despacho del abogado estaba en el centro, en el Columbia Center. Ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. La abogada era más joven de lo que esperaba. Profesional y directa. Explicó las leyes de divorcio sin culpa del estado de Washington. El cronograma. Lo que necesitaría reunir. ¿Tienen hijos? No. Eso simplifica las cosas. Deslizó un paquete de papeles sobre el escritorio. Lee esto. Si decides proceder, presentaremos la demanda en una semana. Salí con los papeles en mi bolso, sintiendo su peso. Ahora era real. No solo palabras en una sesión de terapia, sino documentos legales, un proceso con pasos y plazos y un punto final. Los mensajes de Rebecca continuaron durante toda la semana. Cada uno más fácil de resistir que el anterior. Owen se comunicaba a diario. Mi amigo Brad, con quien no había hablado en meses, llamó después de que Owen debió contarle lo que estaba sucediendo. ¿Necesitas algo? Preguntó Brad. Estoy bien. ¿Quieres tomar una cerveza? Nos encontramos en un bar de mala muerte en Bayard, del tipo con cáscaras de maní en el suelo y deportes en todas las pantallas. Brad no presionó, solo me dejó hablar cuando quise y se sentó en un silencio cómodo cuando no lo hice. Rebecca y yo solíamos tener citas dobles contigo y a mí, dije. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo. ¿Cuándo dejamos de hacerlo? Brad tomó un sorbo de su cerveza. Cuando Rebecca empezó a hacer pequeños comentarios sobre Amy. Nada directo, solo pequeñas pullas. Amy no quería lidiar con eso. Lo había olvidado. O tal vez había elegido no recordarlo. El patrón había estado allí todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado cerca para verlo. La cena del domingo en casa de mis padres había sido una tradición mensual antes de que el matrimonio comenzara a desmoronarse. Había puesto excusas durante los últimos 6 meses, evitándola porque Rebecca siempre encontraba algo que criticar después. La comida de mamá, las historias de papá, los muebles anticuados. Era más fácil simplemente no ir. Pero mamá había llamado 3 veces esta semana, y finalmente había accedido a ir solo. Su casa en Greenwood se veía igual que durante 30 años. Misma pintura azul. Mismos rosales en el frente que papá cuidaba obsesivamente. Mismo felpudo que decía, bendice este desastre. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Estás demasiado delgado, dijo, atrayéndome en un abrazo. Tengo el mismo peso de siempre. Entonces te ves cansado. Papá estaba en la sala viendo un partido con el volumen demasiado alto. Saludó con la mano, sin levantarse.
Así era papá mostrando amor, a través de la proximidad en lugar de las palabras. La cena fue estofado de ternera porque siempre era estofado de ternera los domingos. Mamá llenó mi plato en exceso, como lo había hecho desde que era un niño. Owen apareció a mitad de la cena, entrando por la puerta trasera. No sabía que estarías aquí, dijo, pero su expresión me dijo que lo sabía perfectamente. Mamá esperó hasta que terminamos de comer para preguntar, ¿dónde está Rebecca? Nos estamos separando. Dejó su tenedor con cuidado. Papá bajó el volumen de la televisión en la otra habitación. Había estado escuchando. Lamento oír eso, dijo mamá. Pero su rostro contaba una historia diferente. ¿No te sorprende? No. Dobló su servilleta, precisa y cuidadosa. No me sorprende. Owen de repente se interesó mucho en su vaso de agua. Papá apareció en el umbral. Ella no era la adecuada para ti, dijo mamá. Lo supe en la boda. Pero no les dices estas cosas a tus hijos. Tienen que descubrirlo por sí mismos. ¿Qué quieres decir con que no era la adecuada para mí? Mamá miró a papá. Una comunicación no verbal pasó entre ellos. Él asintió. Te hizo más pequeño, dijo mamá. Cada vez que te veíamos, estabas un poco más disminuido, un poco más callado, un poco más cuidadoso. Eso no es amor, Grant. El amor debería hacerte más tú mismo, no menos. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Habrías escuchado? Cruzó la mesa, apretó mi mano. Tenías que llegar aquí por tu cuenta. Solo esperábamos que llegaras antes de que no quedara nada de ti para salvar. Papá se acercó a la mesa, se sentó pesadamente en su silla. Tu madre lloraba después de cada visita. Preocupada por ti. Estoy bien, dije. Todavía no estás bien, dijo mamá. ¿Pero lo estarás? Eres fuerte como tu padre. Testarudo, también. Superarás esto. Nos mudamos a la sala después de eso, la conversación cambiando a temas más fáciles. Pero algo se había aflojado en mi pecho. Mis padres lo habían visto. Owen lo había visto. Brad lo había visto. Todos, excepto yo, habían visto lo que estaba sucediendo. O tal vez yo también lo había visto. Y simplemente no había estado listo para admitirlo. Mamá me preparó las sobras para llevar a casa, no a casa, al hotel. No comentó nada al respecto. Solo me cargó con suficiente comida para una semana. Vuelve el próximo domingo, dijo en la puerta. Y el domingo siguiente. Estamos aquí, Grant. Siempre hemos estado aquí. Conduciendo de regreso al hotel, pensé en lo que había dicho. El amor debería hacerte más tú mismo. ¿Cuándo dejé de ser yo mismo? Cuando empecé a medir cada palabra, cada acción, cada elección contra la posible reacción de Rebecca. La habitación del hotel se sentía menos temporal ahora. Llevaba allí casi 2 semanas. Mi ropa colgaba en el armario. Los artículos de tocador se alineaban en el mostrador del baño. Estaba empezando a parecer que vivía allí. Comí el estofado de mamá directamente del recipiente, de pie junto a la ventana. El lago estaba oscuro, solo unas pocas luces de los barcos que se mecían en el agua. Mi teléfono permanecía en silencio en la mesita de noche. Rebecca había dejado de enviar mensajes de texto con tanta frecuencia. Quizás lo estaba aceptando. Quizás había pasado a la ira. No lo revisé. 2 semanas después de la sesión en la que pedí recomendaciones de abogados, Rebecca solicitó una última sesión conjunta con la doctora Vaughan. Casi dije que no, pero Owen me convenció de que podría ayudar con el cierre. Llegamos por separado. Rebecca se había preparado claramente de nuevo. Parecía cansada, pero decidida. Nos sentamos en nuestros lugares habituales, pero todo se sentía diferente. Final. Quería esta sesión para decir lo que debería haber dicho antes, comenzó Rebecca. Miró a la doctora Vaughan, luego a mí. Sé que he cometido errores. He sido controladora. He sido crítica. He dejado que mi miedo al abandono se convierta en lo que causa el abandono.
Era consciente de sí misma y elocuente. Incluso podría haber sido cierto. He estado pensando en todo lo que dijiste, continuó, sobre cómo te hago luchar por mí todo el tiempo. Tienes razón. No es justo. Y quiero cambiar. Quiero ir a mi propia terapia, trabajar en mis problemas, convertirme en la pareja que mereces. Me miró con genuina esperanza. ¿No merecen 10 años otra oportunidad? La doctora Vaughan se volvió hacia mí. Grant. Tomé aliento. Creo que dices en serio lo que estás diciendo ahora mismo. El rostro de Rebecca se iluminó. Pero también sé que mañana o el próximo mes, los mismos patrones volverán. Y lo que es más importante, no quiero vivir con miedo de cuándo volverán. Entonces, simplemente te rindes con nosotros. Me rindo con una versión de nosotros que nunca existió. La que seguía esperando que nos convirtiéramos. Porque eres débil. La palabra salió por reflejo, un viejo hábito. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par, dándose cuenta de lo que había dicho. Demostró todo lo que había estado tratando de explicar. Sonreí, triste pero seguro. Tal vez lo sea, pero soy lo suficientemente fuerte como para irme. Abrió la boca y la cerró. No quedaba nada que decir. La doctora Vaughan habló en el silencio. Parece que ambos han llegado a la claridad, aunque sea dolorosa. Miró a Rebecca. Espero que continúes con la terapia. Tus miedos son reales, pero la forma en que los has estado manejando no es sostenible. Se volvió hacia mí. Has hecho un trabajo difícil aquí. Sigue haciéndolo. Voy a terminar nuestras sesiones conjuntas aquí, dijo. Ambos son bienvenidos a continuar individualmente conmigo o con las referencias que puedo proporcionar. Nos pusimos de pie. La sesión había terminado. Rebecca recogió su bolso, moviéndose lentamente como si estuviera bajo el agua. Te amé, dijo en la puerta. Lo sé. Yo también te amé. Tiempo pasado. Ambos lo oímos. El apartamento se sentía diferente cuando regresé 3 días después para empacar más de mis cosas. Rebecca estaba en el trabajo. Habíamos coordinado el momento cuidadosamente a través de mensajes de texto. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de los dos, pero ya le había dicho que podía quedarse con el lugar. Solo necesitaba mis cosas. Estaba cargando libros en una caja cuando oí abrirse la puerta principal. Se me encogió el estómago, pensando que Rebecca había vuelto a casa temprano, pero era Nicole, su mejor amiga, sosteniendo una llave de repuesto. Pensé que podrías estar aquí, dijo Nicole. No entró más en el apartamento, solo se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados. Solo estoy recogiendo mis cosas. Está hecha un desastre, ¿sabes? No ha ido a trabajar en 3 días. No puede parar de llorar. Cerré la caja de libros con cinta adhesiva. Lamento que esté sufriendo. De verdad. La voz de Nicole era aguda. Porque desde donde yo lo veo, tú estás bien. Lugar nuevo, nuevo comienzo. Mientras tanto, ella se está desmoronando. Conocía a Nicole casi tanto tiempo como a Rebecca. Nunca habíamos sido cercanos, pero habíamos sido amigables, educados. Ahora, me miraba como si hubiera cometido algún pecado imperdonable. No conoces toda la historia, dije. Conozco la versión de Rebecca. Que te rendiste. Que dejaste de luchar por ella. Sí, también he oído esa versión. Nicole entró en la sala. Ella te ama. Cometió errores. Lo sabe ahora, pero todo el mundo comete errores. No se tiran a la basura 10 años así como así. Me senté en el brazo del sofá. Te contó sobre las cosas que me dijo, las humillaciones públicas, la crítica constante. Las parejas discuten. Eso es normal. Esto no era discutir. Esto era. Me detuve. Nicole no quería oírlo. Ya había decidido que yo era el villano de esta historia. Tienes razón. Todo el mundo comete errores, pero yo decido con qué puedo vivir. Eso es egoísta. Quizás lo sea.
Me levanté, recogí la caja de libros. Pero elijo ser egoísta en esto. Nicole me siguió hasta la puerta. Ella realmente pensó que ustedes dos lo arreglarían. Pensó que la terapia estaba ayudando. La terapia ayudó. Me ayudó a ver con claridad. ¿Ver qué? Dejé la caja junto a la puerta, la miré directamente. ¿Que merezco algo mejor que alguien que me hace sentir inútil? Eso es lo que veo. La expresión de Nicole cambió ligeramente. No era acuerdo, pero quizás una grieta en su certeza. Ella no quiso decir. Sí quiso decirlo, cada vez, y la perdoné cada vez, y siguió sucediendo. En algún momento, tienes que creer a las personas cuando te muestran quiénes son. Volví a coger la caja. Nicole se hizo a un lado para dejarme pasar. Va a estar bien, dije en la puerta. Es más fuerte de lo que cree. Y te tiene a ti y a otros amigos. Lo superará. ¿Y tú? Ya lo estoy superando. Hice 3 viajes más subiendo y bajando las escaleras, cargando mi coche con cajas, ropa, libros, una lámpara que había traído al matrimonio, una cafetera, las piezas físicas de una década. Todo cupo en mi maletero y en el asiento trasero. Nicole se fue antes de que terminara. No la vi irse, solo me di cuenta de que el apartamento estaba vacío excepto por mí cuando volvía por la última caja. Hice un último recorrido, asegurándome de no haber olvidado nada importante. La cocina donde había cocinado 1000 comidas. La sala donde habíamos visto películas. El dormitorio donde habíamos dormido juntos durante 10 años. Nada de eso se sentía ya como mío. Quizás nunca lo había sido realmente. Dejé la llave de repuesto en la encimera, cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Un mes después, caminaba por el mercado de Pike Place un sábado por la mañana. La primera vez en años que lo hacía sin revisar mi teléfono cada 5 minutos, sin preocuparme por volver a una hora determinada. Compré café de uno de los vendedores, vi a los lanzadores de pescado hacer su espectáculo para los turistas. El sol se abría paso entre las nubes. Raro para un invierno de Seattle. Bajé al muelle, me apoyé en la barandilla, miré hacia la bahía de Elliot. Un ferry cruzaba el agua en dirección a la isla de Bainbridge. Pensé en los últimos 10 años. Toda la lucha, todo el esfuerzo, todos los pedazos de mí mismo que había regalado, esperando que fuera suficiente. Nunca lo fue. Nunca lo habría sido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Owen sobre los planes para la cena de mañana. Allí estaré, respondí. Un compromiso simple, pero significaba todo. Estaba eligiendo estar presente para las personas que me querían allí. Vi cómo el ferry desaparecía en la distancia, dirigiéndose hacia algo nuevo. Me aparté de la barandilla y comencé a caminar de regreso hacia el mercado. El sol se sentía cálido en mi rostro. El matrimonio había terminado, pero yo apenas estaba comenzando.